Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que uno ve, que uno siente, que uno vive, pero que cuando las cuenta, la gente prefiere no creer. Prefieren pensar que fue la imaginación, el cansancio, el miedo. Pero los que lo han vivido saben que hay verdades que se esconden en la oscuridad, verdades que se mueven entre las sombras de los cerros, verdades que esperan pacientes a que caiga la noche. Esta es una de esas historias, una historia que le pasó a un hombre de carne y hueso, un hombre común y corriente, que nunca creyó en nada de eso hasta que lo tuvo frente a sus ojos. Su nombre es Hugo, y es de un pequeño pueblo en la Sierra de Hidalgo, cerca de Huichapán, donde los cerros se alzan como gigantes dormidos y las noches son más oscuras que en cualquier otro lugar. Hugo había escuchado las historias desde que era niño. Su abuela le contaba sobre las mujeres que volaban por las noches convertidas en bolas de fuego, sobre los bebés que amanecían pálidos y débiles sin razón aparente, sobre las tijeras que había que poner en forma de cruz debajo de las camas. Pero Hugo nunca les hizo caso. Él era un hombre de trabajo, de manos callosas y espalda fuerte. Trabajaba en el campo desde que salía el sol hasta que se ocultaba detrás de los cerros. No tenía tiempo para supersticiones. Todo cambió una noche de octubre. Hugo había llegado tarde a su casa, una pequeña construcción de adobe en las afueras del pueblo, justo al pie del cerro Coatepetl. Su esposa, María, lo esperaba con la cena lista y una preocupación marcada en el rostro. Acababa de dar a luz hacía apenas 2 semanas. El bebé, un niño hermoso y sano, dormía en una cuna de madera junto a la cama del matrimonio. María había insistido en que pusieran las tijeras en cruz bajo el colchón y que trazaran una línea de sal en la entrada de la habitación, tal como hacían las abuelas desde tiempos antiguos. Hugo se había reído de ella. Le había dicho que esas eran tonterías de viejas, pero para no discutir dejó que lo hiciera. Esa noche, después de cenar, Hugo salió al patio a fumar un cigarro antes de dormir. El aire estaba frío y quieto, como si la sierra entera estuviera conteniendo la respiración. Miró hacia el cerro, esa masa oscura que se recortaba contra el cielo estrellado, y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Algo no estaba bien. Algo en el ambiente le decía que debía entrar a la casa, cerrar la puerta y no volver a salir hasta que amaneciera. Pero Hugo era terco. Terminó su cigarro con calma, apagó la colilla contra una piedra y se dio la vuelta para entrar. Fue entonces cuando la vio. Al principio pensó que era una estrella fugaz, una luz naranja brillante que apareció en la cima del cerro y empezó a descender lentamente, como flotando en el aire. Pero las estrellas fugaces caen rápido y desaparecen en segundos. Esta luz se movía despacio, zigzagueando entre los árboles, bajando por la ladera del cerro con un propósito claro. Hugo se quedó paralizado, con la mano todavía en el picaporte de la puerta, mirando esa esfera de fuego que se acercaba. Su corazón empezó a latir más rápido. Los cuentos de su abuela le vinieron a la mente como un torrente. Todas esas historias que había descartado como fantasías de gente ignorante. La bola de fuego llegó al pie del cerro y se detuvo. Hugo podía verla claramente ahora. No era una simple llama. Tenía forma definida, perfectamente redonda, y emanaba una luz que parecía palpitar como un corazón vivo. Y lo más aterrador era que estaba quieta, suspendida en el aire a unos 2 metros del suelo, como si lo estuviera observando, como si estuviera decidiendo qué hacer a continuación. Hugo sintió que las piernas le temblaban. Quiso gritar, quiso correr, pero no podía moverse. Era como si esa luz ejerciera un poder sobre él, una fuerza invisible que lo mantenía clavado en su lugar. Entonces la luz empezó a moverse de nuevo, pero esta vez no venía directamente hacia él. Se desplazaba en círculos, lentamente, trazando un patrón en el aire, y mientras lo hacía,
Hugo escuchó algo que le heló la sangre en las venas. Eran risas. Risas de mujer, agudas y distorsionadas, que venían de todas partes y de ninguna a la vez. No eran risas alegres, eran risas burlonas, llenas de una maldad antigua y profunda. Hugo logró finalmente moverse. Abrió la puerta de un tirón y se metió en la casa, cerrándola con fuerza detrás de él. Se recargó contra la madera, respirando agitadamente, con el corazón a punto de salírsele del pecho. María estaba en la habitación. Lo miró con ojos asustados cuando lo vio entrar así, pálido y sudando a pesar del frío. «¿Qué pasa?», le preguntó en voz baja para no despertar al bebé. Hugo no pudo responder de inmediato. Se acercó a la ventana con cuidado y miró hacia afuera. La bola de fuego seguía ahí, ahora más cerca de la casa. Se movía lentamente alrededor del patio, como un animal que rodea a su presa antes de atacar. Las risas continuaban, más fuertes ahora, tan claras que parecía que quien las emitía estaba justo del otro lado de la pared. María se levantó y tomó al bebé en brazos, apretándolo contra su pecho. Hugo vio en sus ojos el mismo terror que él sentía, pero también vio algo más. Vio determinación. Ella lo había advertido. Ella le había dicho que pusiera las protecciones, que no dejara al niño solo, que las brujas de la sierra eran reales y que andaban buscando sangre fresca de los recién nacidos. Y ahora una de ellas estaba ahí, afuera de su casa, esperando el momento adecuado para entrar. «No te acerques a las ventanas», le dijo María con voz temblorosa, «y mantén la puerta cerrada». Hugo asintió. Se acercó a la puerta y verificó que estuviera bien trancada. Luego empujó una mesa pesada contra ella para mayor seguridad. Pero sabía que si esa cosa realmente quería entrar, una puerta de madera no la detendría. Regresó junto a María y juntos se sentaron en la cama, con el bebé entre ellos. El niño dormía tranquilo, ajeno al peligro que acechaba afuera. Hugo miró las tijeras en forma de cruz que María había colocado bajo el colchón, y por primera vez en su vida, agradeció que estuvieran ahí. Las risas continuaron durante lo que pareció una eternidad. A veces se alejaban, a veces se acercaban tanto que parecía que alguien estaba raspando las uñas contra la puerta. Hugo y María no durmieron. Se quedaron sentados, vigilantes, con todos los sentidos alerta. En un momento dado, Hugo se atrevió a mirar por la ventana otra vez. La bola de fuego había cambiado. Ya no era solo luz. Ahora podía distinguir una silueta en su interior. Una figura oscura, retorcida, que se movía de manera antinatural. Tenía forma humana, pero algo en ella estaba terriblemente mal. Las proporciones no eran correctas. Los brazos eran demasiado largos, la cabeza demasiado pequeña. Y entonces vio algo que le hizo apartar la mirada de inmediato. La cosa lo estaba mirando. A través de la luz del fuego, pudo ver unos ojos que brillaban con un resplandor amarillento, unos ojos que no parpadeaban, unos ojos que lo atravesaban como si pudieran ver directo dentro de su alma. Hugo se alejó de la ventana, sintiendo náuseas. María le preguntó qué había visto, pero él no pudo decírselo. No podía encontrar las palabras para describir esa cosa. Pasaron las horas. El bebé se despertó una vez y María le dio de comer mientras Hugo montaba guardia. Las risas habían cesado, pero la presencia seguía ahí. Hugo lo sabía. Podía sentirla. Era como una presión en el aire, como un peso invisible que oprimía el pecho y dificultaba la respiración. Cuando finalmente empezó a clarear el horizonte, cuando los primeros rayos de sol tocaron la cima del cerro Coatepetl, Hugo sintió que la presión disminuía. Se acercó de nuevo a la ventana, con más cuidado esta vez, y miró hacia afuera. La bola de fuego había desaparecido. El patio estaba vacío. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero Hugo sabía la verdad. Abrió la puerta con cuidado y salió. El aire de la mañana era fresco y limpio, pero en el suelo del patio, justo donde había visto la luz flotando, había marcas. Marcas oscuras en la tierra, como si algo ardiente hubiera estado ahí. Y había huellas de pies descalzos que se dirigían desde ese punto hacia la puerta de la casa, y luego se alejaban de nuevo hacia el cerro.
pero no eran huellas normales. Le faltaba un pie completo a cada rastro, como si la criatura que las había dejado solo tuviera una pierna. Hugo recordó las historias. Las brujas se quitaban las piernas para transformarse, decía su abuela. Vuelan como guajolotes sin una pata, brillando en la noche como fuego del infierno, y buscan la sangre de los inocentes para alimentarse y mantenerse con vida. Hugo sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en el suelo del patio, temblando, mirando esas huellas imposibles. María salió de la casa con el bebé en brazos. Cuando vio las marcas en el suelo, no dijo nada. Solo se acercó a Hugo, se arrodilló junto a él y lo abrazó. Ambos se quedaron ahí, en el patio de su pequeña casa, mientras el sol terminaba de salir y bañaba la sierra con su luz dorada. Pero esa luz no traía consuelo, porque ambos sabían que volverían a caer las tinieblas, y cuando lo hicieran, la cosa del cerro regresaría. Esa noche fue solo la primera. Los días siguientes fueron normales en apariencia. Hugo salía a trabajar al campo como siempre. María cuidaba del bebé y de la casa, pero algo había cambiado entre ellos. Hablaban menos, se miraban más. Y cuando caía la tarde y el sol empezaba a descender, ambos sentían esa tensión en el estómago, ese nudo de angustia que no se iba. Hugo ya no se quedaba hasta tarde afuera. Antes de que oscureciera completamente, ya estaba dentro de la casa con todas las puertas y ventanas bien cerradas. María reforzó las protecciones. Puso más tijeras en cruz, no solo bajo el colchón, sino también en las ventanas. Trazó líneas de sal en todos los umbrales. Incluso fue al pueblo y consiguió agua bendita que roció por toda la casa. Durante 3 noches no pasó nada. Hugo empezó a pensar que tal vez la cosa se había ido, que había encontrado otra víctima en otro lugar. Pero en el fondo sabía que eso no era cierto. La 4ª noche confirmó sus peores temores. Estaban cenando cuando escucharon el primer golpe. Fue seco y fuerte, como si alguien hubiera arrojado una piedra contra el techo. Luego otro. Y otro más. Hugo y María se miraron. El bebé empezó a llorar. Los golpes continuaron, cada vez más rápidos, como si alguien estuviera corriendo sobre el tejado. Pero nadie corría así. Los pasos eran irregulares, desiguales, como si la cosa que estaba arriba solo tuviera una pierna y fuera saltando de un lado a otro. María tomó al bebé y corrió a la habitación. Hugo se quedó en la cocina, mirando hacia arriba, siguiendo el sonido de esos pasos imposibles que recorrían el techo de su casa. Entonces los golpes se detuvieron. Todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que Hugo podía escuchar su propia respiración, el latido acelerado de su corazón, y luego escuchó la voz. Venía de arriba, justo encima de donde él estaba parado. Era una voz de mujer, pero distorsionada, como si pasara a través de agua o de algo espeso. «Ábreme», decía la voz. «Ábreme y te dejaré en paz. Dame lo que vine a buscar y me iré». Hugo sintió que se le erizaba cada pelo del cuerpo. Sabía perfectamente qué era lo que venía a buscar. Quería al bebé. Quería su sangre, su vida, su inocencia. Apretó los puños con fuerza y no respondió. La voz insistió, ahora más fuerte, más exigente. «Ábreme, déjame entrar. Es inútil que resistas. Sabes que puedo entrar cuando quiera. Las protecciones no sirven contra mí». Hugo corrió a la habitación donde estaba María. Ella estaba sentada en una esquina, con el bebé apretado contra su pecho, rezando en voz baja. «Tenemos que salir de aquí», le dijo Hugo. «Tenemos que irnos al pueblo, buscar ayuda». Pero cuando intentó abrir la puerta, descubrió que no podía. No es que estuviera trabada, simplemente no se movía, como si del otro lado hubiera una pared sólida. Hugo empujó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Estaban atrapados. María lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Esto es mi culpa», dijo ella. «Mi abuela también lo vivió. Estas cosas vienen de generación en generación. Buscan a las familias que tienen la sangre que les gusta, y ahora vienen por nuestro hijo». Hugo no entendió al principio lo que María estaba diciendo, pero no tuvo tiempo de preguntar. El techo empezó a crujir. No eran solo pasos ahora.
Sonaba como si estuvieran arrancando las tejas, como si estuvieran abriendo un agujero para entrar. Hugo tomó una silla y se preparó para defender a su familia. No sabía contra qué estaba luchando ni cómo podría pelearle a esa cosa, pero no iba a quedarse sin hacer nada. El crujido se intensificó. Polvo y pequeños trozos de adobe empezaron a caer del techo. María gritó. En el centro del techo se estaba formando una grieta que se extendía rápidamente, y a través de esa grieta, Hugo pudo ver algo que le detuvo el corazón. Una mano. Una mano delgada y retorcida, con uñas largas y negras como garras, que se aferraba al borde de la grieta y tiraba hacia abajo, arrancando más pedazos del techo. La grieta se hizo más grande, suficientemente grande para que Hugo pudiera ver lo que estaba del otro lado. Y lo que vio le hizo desear nunca haber nacido. Era una mujer, o al menos había sido una mujer alguna vez. Pero ahora era otra cosa. Su piel era grisácea y colgaba floja de sus huesos como si no hubiera suficiente carne debajo para sostenerla. Su cabello era largo y enmarañado, lleno de tierra y ramitas. Su rostro era lo peor. Los ojos eran enormes, demasiado grandes para las cuencas que los contenían, y brillaban con esa luz amarillenta que Hugo había visto antes. La boca estaba abierta en una sonrisa que mostraba dientes puntiagudos y manchados. Y tenía razón sobre la pierna. Solo tenía una. La otra era un muñón que terminaba en la rodilla, pero eso no parecía molestarle. Se sostenía del techo con una fuerza sobrenatural. La criatura metió la cabeza por el agujero y miró directamente a María y al bebé. Sus ojos se iluminaron con un hambre antigua. «Ahí estás», dijo con esa voz distorsionada. «Qué niño más hermoso. Dame un poco de su luz. Solo un poco. No lo voy a lastimar mucho». Hugo no lo pensó. Se lanzó hacia adelante y golpeó a la criatura en la cara con la silla. El impacto fue sólido, real. La cosa chilló y se echó hacia atrás, soltando el techo. Hugo escuchó un golpe sordo afuera, como si hubiera caído. Rápidamente arrastró la cama bajo el agujero para que no pudiera volver a entrar por ahí tan fácilmente. Pero la tregua duró poco. Los golpes empezaron en las paredes ahora, en todas las paredes al mismo tiempo, como si hubiera varias de esas cosas rodeando la casa, o como si se moviera tan rápido que parecía estar en todos lados a la vez. María lloraba sin control. El bebé gritaba con una fuerza que Hugo no sabía que los bebés podían tener. Las ventanas empezaron a sacudirse. Las tijeras en cruz cayeron al suelo. La sal se dispersó como si un viento invisible la hubiera soplado. Las protecciones se estaban rompiendo. Hugo lo sabía, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Entonces, tan repentinamente como había empezado, todo se detuvo. Los golpes cesaron. El silencio regresó. Hugo y María se quedaron congelados, esperando. Pasaron 1, 2, 3 minutos. Nada. Hugo se atrevió a moverse hacia la ventana. Con cuidado, apartó un poco la cortina y miró afuera. El patio estaba vacío. No había nada, ni luces, ni sombras, ni movimiento, solo la noche tranquila de la sierra. Pero Hugo sabía que eso no significaba que se hubiera ido. Regresó junto a María. Pasaron el resto de la noche despiertos, vigilantes, esperando que el amanecer llegara y los salvara una vez más. Y llegó, como siempre lo hace. Pero cuando Hugo salió a revisar los daños, encontró algo que le heló la sangre. En la puerta principal, tallado en la madera con esas garras negras y afiladas, había un mensaje. 3 palabras simples que no necesitaban explicación. Volveré por él. Hugo pasó los dedos por las marcas profundas en la madera. Eran reales. Todo había sido real. Y la amenaza también lo era. Entró a la casa y encontró a María sentada en la cama, meciéndose lentamente con el bebé en brazos. Ella lo miró con ojos vacíos, derrotados. Ya lo sabía. Los días pasaron, pero la esperanza no regresó. Hugo intentó buscar ayuda. Fue con el cura del pueblo, quien le dio más agua bendita y algunas oraciones, pero le dijo con tristeza que si las brujas de la sierra habían marcado a su familia, no había mucho que pudiera hacer la iglesia. Fue con las curanderas viejas del pueblo,
esas mujeres que conocían los secretos antiguos. Ellas le dieron amuletos y hierbas, le enseñaron rituales de protección, pero todas le dijeron lo mismo: estas cosas no se van. Una vez que te eligen, te siguen hasta conseguir lo que quieren, o hasta que ya no quede nada que tomar. Hugo reforzó la casa lo mejor que pudo. Reparó el techo, puso barrotes en las ventanas, colgó ajos y crucifijos por todas partes. Cada noche convertía su hogar en una fortaleza, y cada noche, sin falta, la cosa regresaba. A veces venía como bola de fuego, otras veces solo escuchaban los pasos en el techo. Algunas noches era peor, con golpes y gritos y voces que los llamaban por sus nombres. El bebé dejó de crecer bien. Empezó a palidecer, a perder peso, a llorar sin parar. María decía que la criatura le estaba chupando la vida poco a poco, incluso sin tocarlo, solo con estar cerca, con acechar, con esperar. Hugo dejó de dormir. Las ojeras bajo sus ojos se hicieron tan profundas que parecían agujeros. Perdió peso. Sus manos temblaban constantemente. En el pueblo la gente empezó a hablar. Decían que la casa de Hugo estaba maldita, que debía quemarla y mudarse a otro lugar. Pero Hugo sabía que eso no serviría de nada. La cosa no estaba atada a la casa, estaba atada a su familia, a su hijo. Los seguiría a donde fueran. Una noche, después de semanas de este tormento, María no pudo más. Hugo la encontró sentada en el suelo de la cocina, mirando la pared con ojos perdidos. Ella volteó a verlo, y le dijo algo que le rompió el corazón. ¿No podemos ganar? Ya lo sabes. Esta cosa va a seguir viniendo hasta que consiga lo que quiere. Tal vez sería mejor terminar con esto de una vez. Hugo se arrodilló junto a ella y la abrazó con fuerza, tratando de infundirle una esperanza que él mismo no sentía. «No digas eso», le susurró. «Vamos a encontrar una manera. Tiene que haber una manera». Pero en el fondo, en lo más profundo de su alma, Hugo sabía que María tenía razón. No había salida, no había escapatoria. Habían sido marcados, elegidos, condenados. Esa noche fue diferente a todas las demás. La criatura no golpeó las paredes ni caminó en el techo. No hubo risas ni voces. En cambio, simplemente apareció. Hugo estaba sentado en la habitación, vigilando como todas las noches, cuando vio una sombra formarse en la esquina del cuarto. No vino de afuera. No rompió ninguna ventana ni puerta. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado ahí y solo ahora la pudieran ver. La sombra creció, se hizo más densa, más sólida, y entonces ella salió de la oscuridad. La bruja, en toda su horrible gloria, ya no estaba rodeada de fuego. Ahora Hugo podía verla claramente, cada detalle repugnante de su forma corrupta. María gritó y apretó al bebé contra su pecho. Hugo se puso de pie, colocándose entre su familia y la criatura. Pero sabía que era inútil. La bruja se acercó lentamente, cojeando sobre su única pierna, pero moviéndose con una gracia antinatural. Extendió su mano huesuda hacia el bebé. «Ya es hora», dijo con esa voz que parecía venir de una tumba. «He esperado suficiente. El niño es mío ahora». Hugo intentó golpearla, pero su mano pasó a través de ella como si fuera humo. La bruja rió, esa risa horrible que había escuchado tantas veces. «No puedes tocarme, pero yo sí puedo tocarte a ti». Y lo hizo. Su mano se materializó lo suficiente para agarrar a Hugo del cuello y arrojarlo contra la pared con una fuerza imposible. Hugo sintió que las costillas se le quebraban con el impacto. Cayó al suelo, sin aire, viendo estrellas. A través de la niebla del dolor vio a la bruja acercarse a María. Vio a su esposa retroceder hasta que su espalda tocó la pared. Vio a la criatura inclinarse sobre el bebé, olfateándolo como un animal. Y entonces vio algo que nunca olvidaría. El bebé dejó de llorar. Se quedó completamente quieto, mirando a la bruja con esos ojos grandes e inocentes. Y la bruja sonrió. Una sonrisa llena de dientes podridos y malicia pura. Hugo intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Solo podía ver, impotente, mientras la pesadilla se desarrollaba frente a él. La bruja extendió un dedo largo y lo puso sobre la frente del bebé.
El niño empezó a palidecer aún más, su piel perdiendo color hasta quedar casi gris. María sollozaba, suplicando, rogando que parara. Pero la bruja no se detuvo. Nunca se detienen. Eso es lo que hacen. Succionan la vida, la luz, la esperanza. Y cuando terminan, no queda nada más que un cascarón vacío. Hugo finalmente logró moverse. Gateó hacia ellas, arrastrándose por el suelo, dejando un rastro de sangre de sus costillas rotas. Pero era demasiado tarde. La bruja terminó lo que había venido a hacer. Retiró su mano de la frente del bebé y se echó hacia atrás, como satisfecha después de una buena comida. El bebé estaba quieto en los brazos de María. Demasiado quieto. Sus labios habían perdido todo color. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, mirando a la nada. María lo sacudió suavemente, llamándolo por su nombre, pero el niño no respondió. La bruja se dio la vuelta y empezó a alejarse, disolviéndose de nuevo en las sombras. Antes de desaparecer completamente, miró a Hugo una última vez y le sonrió. Era una sonrisa de victoria, de satisfacción. Cuando el amanecer llegó, Hugo y María seguían en el piso de la habitación, el bebé entre ellos, inmóvil, sin vida, sin luz. Hugo había dejado de llorar hacía horas. Ya no tenía lágrimas, ya no tenía nada. La casa estaba en silencio, un silencio permanente que nunca se rompería. Los pájaros no cantaban cerca de esa casa. Los perros no ladraban cuando pasaban por ahí. Era como si la naturaleza misma supiera que ese lugar estaba marcado, que algo terrible había ocurrido entre esas paredes, y que algo terrible podría volver a ocurrir. Dicen en el pueblo que Hugo y María se fueron después de eso. Algunos dicen que se mudaron a la ciudad, tratando de escapar de los recuerdos. Otros dicen que nunca salieron de la sierra, que siguen ahí, en algún lugar entre los cerros, convertidos en sombras de lo que fueron. Y la casa sigue ahí, al pie del cerro Coatepetl, vacía, abandonada, con ese agujero en el techo que nunca se reparó. Y si pasas por ahí en las noches sin luna, cuando la oscuridad es más profunda, todavía puedes ver una luz naranja que baja del cerro, una bola de fuego que se mueve entre los árboles, buscando, siempre buscando, porque las brujas de la sierra nunca duermen, nunca descansan. Están ahí en la oscuridad, esperando el momento perfecto, esperando a las familias con bebés recién nacidos, esperando que alguien baje la guardia, que alguien se olvide de poner las tijeras en cruz, que alguien piense que son solo historias viejas sin fundamento. Y cuando encuentran esa oportunidad, atacan. Y cuando atacan, no hay salvación, no hay escape. Solo queda la oscuridad, el silencio y el vacío que dejan atrás. Las protecciones no sirvieron, las oraciones no ayudaron. Nada pudo detener lo que tenía que pasar. Esa es la historia de Hugo, el hombre de la sierra de Hidalgo que no creía en brujas hasta que fue demasiado tarde. La historia de un padre que perdió todo tratando de proteger lo que más amaba. Y es una advertencia para todos los que viven en esos pueblos olvidados entre los cerros, donde la modernidad no ha llegado a desterrar los viejos miedos. Porque algunos miedos existen por una razón. Algunas historias se cuentan no para entretener, sino para advertir. Y algunas cosas en este mundo son reales, aunque preferimos no creerlo. Tan reales como el dolor de Hugo, tan reales como las lágrimas de María, tan reales como la luz que se apagó en los ojos de su hijo aquella noche terrible. Y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla entre los pinos de la sierra y trae consigo ese olor a tierra mojada y miedo antiguo, todavía se pueden escuchar esas risas, agudas y distorsionadas, llenas de hambre, llenas de maldad, las risas de las brujas que vuelan como bolas de fuego sobre los cerros de Hidalgo, buscando, siempre buscando, y cuando encuentran lo que buscan, nadie puede detenerlas. Nadie. A veces, la verdad es más difícil de aceptar que la mentira. Podemos pasar toda la vida convencidos de que ciertas cosas no existen, que son solo cuentos de viejos para asustar a los niños. Pero hay momentos en la vida
donde lo imposible se vuelve real, donde lo que siempre negamos aparece frente a nosotros y ya no podemos seguir dudando. Esta es una de esas historias. Una historia que le ocurrió a un hombre común y corriente, un hombre de fe que nunca imaginó que lo que había escuchado en las comunidades donde predicaba era más que una simple leyenda. Pastor Elías Ramírez, de San Andrés Tuxtla, había dedicado más de 20 años de su vida a llevar la palabra de Dios a las comunidades más alejadas de Veracruz. Era un hombre de unos 45 años, de complexión delgada pero fuerte, curtido por las largas caminatas bajo el sol veracruzano. Su rostro mostraba las marcas del tiempo y del trabajo constante, pero sus ojos conservaban esa chispa de esperanza que solo tienen quienes creen profundamente en algo más grande que ellos mismos. Viajaba constantemente entre pueblos pequeños, llevando Biblias, palabras de aliento y algo de medicina básica para quienes lo necesitaban. Durante años el pastor Elías había escuchado las historias. En cada comunidad, los ancianos le advertían sobre las tepas. Le contaban con miedo en la voz sobre esas mujeres extrañas que aparecían cerca de los ríos, sobre los niños que desaparecían sin dejar rastro, sobre los hombres que enloquecían después de encontrarse con ellas. Al principio, el pastor sonreía con amabilidad y les explicaba que eran solo supersticiones, que el único poder real era el de Dios. Pero con el paso de los años, notó algo inquietante. Las historias eran demasiado parecidas entre sí, demasiado específicas. Y lo más perturbador era que las personas que decían haberlas visto no eran mentirosas ni locas. Eran gente trabajadora, honesta, que temblaba al recordar lo que habían presenciado. Un día de marzo del año 2023, el pastor Elías recibió una petición urgente de la comunidad de El Saladero, cerca del río Tancochín. Una familia le había mandado llamar con desesperación. Al parecer, su hijo mayor, un joven de 18 años llamado Roberto, había regresado a casa en un estado terrible. No hablaba, no comía, solo se quedaba sentado en una esquina mirando la pared con los ojos muy abiertos. Los padres juraban que había visto algo en el río, algo que le había robado la cordura. El pastor decidió ir de inmediato. Preparó su mochila con agua, algo de comida, su Biblia y una pequeña cruz de madera que siempre llevaba consigo. El viaje hasta El Saladero fue largo y pesado. El calor de marzo era sofocante, y la humedad hacía que el aire se sintiera espeso, casi difícil de respirar. El pastor caminó por senderos de tierra que serpenteaban entre la vegetación densa. A su alrededor, el sonido de los insectos creaba una sinfonía constante y molesta. Cuando finalmente llegó a la pequeña casa de la familia, ya había caído la tarde. La vivienda era humilde, hecha de madera y láminas, rodeada de árboles que parecían acercarse demasiado, como si quisieran tragársela. La madre de Roberto, una mujer de unos 50 años con el rostro marcado por el llanto, lo recibió en la puerta. No dijo mucho. Solo señaló hacia adentro con un gesto de cabeza y se hizo a un lado. El pastor entró y encontró al muchacho exactamente como le habían descrito. Roberto estaba sentado en el piso de tierra, con la espalda contra la pared, completamente inmóvil. Sus ojos estaban fijos en un punto de la pared de enfrente, pero parecía estar viendo algo mucho más lejano, algo invisible para los demás. El pastor se acercó despacio, se arrodilló frente a él y puso una mano sobre su hombro. «Roberto, hijo, soy el pastor Elías. Vine a ayudarte, dime qué fue lo que viste». El joven no respondió, ni siquiera parpadeó. El pastor intentó de nuevo, esta vez con más firmeza en la voz. «Roberto, lo que sea que hayas visto, Dios es más fuerte. No tienes que tener miedo, háblame». Fue entonces cuando el joven comenzó a temblar. Primero fue un temblor leve, casi imperceptible, pero en segundos se convirtió en algo violento. Todo su cuerpo se sacudía como si una corriente eléctrica lo atravesara. Sus labios comenzaron a moverse, pero no salía sonido alguno. El pastor se asustó y le pidió a la madre que trajera agua. Cuando la mujer regresó con un vaso, el pastor intentó dárselo, pero Roberto lo golpeó sin querer, derramando el agua por todo el piso. De repente el joven habló. Su voz era ronca como si no la hubiera usado en días. Ella me llamó y yo fui». El pastor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién te llamó, Roberto? ¿Quién?».
La del río, la mujer hermosa, la que canta. El pastor Elías sintió cómo el aire de la habitación se volvía más pesado. La madre de Roberto comenzó a sollozar en silencio, cubriéndose la boca con ambas manos. El padre, que hasta ese momento había permanecido callado en una esquina, cerró los ojos con fuerza y apretó los puños. Todos sabían de qué hablaba el muchacho. Todos habían escuchado las historias sobre las mujeres que cantaban junto al río Tancochín. Roberto continuó hablando, con la mirada aún perdida en ese punto invisible de la pared. Su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Yo había ido a pescar. Era de madrugada, como a las 5. Todavía estaba oscuro, pero ya se veía un poco de luz en el cielo. Me gusta ir a esa hora porque es cuando más peces hay. Llegué al río y puse mi anzuelo. Todo estaba tranquilo. Solo se escuchaba el agua corriendo y algunos pájaros que empezaban a cantar. Pero después escuché otra cosa. Una voz. Una voz de mujer que cantaba. El joven hizo una pausa. Su respiración se aceleró y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Al principio pensé que era alguna señora lavando ropa, aunque era muy temprano para eso. Pero la canción era rara. No tenía palabras que yo pudiera entender. Era como un tarareo, pero muy bonito, muy dulce. Me dio curiosidad y caminé río arriba, siguiendo el sonido. Caminé como unos 10 minutos apartando ramas y plantas, y entonces la vi. El pastor Elías se acercó más, con la cruz de madera apretada en su mano. ¿Cómo era ella, Roberto? Descríbemela. Era la mujer más hermosa que he visto en mi vida, pastor. Estaba sentada en una piedra grande en medio del río. Tenía el cabello negro, largo hasta la cintura, y su piel era blanca como la leche. Llevaba un vestido blanco que brillaba con la poca luz que había, y me sonreía a mí. Yo me quedé parado ahí sin poder moverme. Ella me hizo una seña con la mano como diciéndome que me acercara. Y yo quería ir, pastor. Quería meterme al río y llegar hasta donde ella estaba. Sentía que nada más importaba en el mundo. ¿Y qué pasó entonces, hijo? Di un paso hacia el agua. Iba a entrar. Pero entonces escuché un ruido detrás de mí. Un animal, creo que era un tlacuache, que hizo ruido entre las hojas. Me distraje solo un segundo. Volteé a ver qué era. Y cuando volví a mirar hacia la piedra, ella ya no estaba sola. Roberto comenzó a temblar nuevamente. Sus ojos se abrieron todavía más, llenos de terror puro. Había más. Muchas más. Como 5 o 6 mujeres, todas parecidas, todas con vestidos blancos, todas mirándome. Pero ya no sonreían. Me veían con ojos vacíos, como si yo fuera un animal. Y entonces pasó lo peor. La primera, la que me había llamado, abrió la boca. Y no era una boca normal, pastor. Era enorme, con dientes filosos, y gritó. Fue un grito horrible, como de un animal herido, pero también como risa. Y todas las demás empezaron a gritar igual. Yo quería correr, pero no podía mover las piernas. Estaba congelado viendo cómo ellas empezaban a meterse al agua viniendo hacia mí. El pastor sintió que se le erizaba cada vello del cuerpo. ¿Cómo escapaste, Roberto? No lo sé. De repente pude mover los pies. Corrí. Corrí sin ver para atrás. Tropecé 1000 veces. Me raspé todo, pero no paré. Y mientras corría las escuchaba detrás de mí. Escuchaba sus risas, sus pasos en el agua. Corrí hasta que llegué a la carretera. Y ahí me desmayé. Un señor en su camioneta me encontró y me trajo a casa. Pero, pastor, ellas siguen ahí. Y ahora me visitan en la noche. ¿Cómo que te visitan? Las veo en mi cuarto. Cuando todos duermen, ellas aparecen en las esquinas. Me miran, me sonríen y me dicen que vuelva al río, que tengo que volver, que es mi turno. El pastor Elías pasó esa noche en la casa de la familia, rezando junto a Roberto. Le leyó pasajes de la Biblia, le puso la cruz de madera en el pecho, le roció agua bendita. Pero nada parecía calmar al muchacho. Cada vez que cerraba los ojos, comenzaba a gritar. Decía que las veía más cerca, que ya casi lo tocaban. Al día siguiente, el pastor decidió que necesitaba ver el lugar con sus propios ojos.
Necesitaba entender qué era lo que realmente estaba pasando en ese río. La madre le rogó que no fuera, que dejara las cosas así, que se llevara a Roberto a otro pueblo lejos de ahí. Pero el pastor Elías era un hombre terco. Creía que la fe podía vencer cualquier oscuridad, y estaba decidido a demostrarlo. Esa tarde, cerca de las 5, la misma hora en que Roberto había ido a pescar, el pastor Elías caminó hacia el río Tancochín. Llevaba su Biblia en una mano y su cruz en la otra. El camino era exactamente como Roberto lo había descrito: senderos angostos entre vegetación espesa, ramas que arañaban la piel, el sonido constante del agua acercándose. Cuando llegó a la orilla del río, el sol estaba empezando a ponerse. La luz dorada del atardecer hacía que el agua brillara de forma extraña, casi hipnótica. El pastor se detuvo y miró alrededor. El lugar era hermoso a su manera. El río no era muy ancho, quizás unos 20 metros, y la corriente era moderada. Había piedras grandes sobresaliendo del agua, exactamente como Roberto había mencionado. Los árboles a ambos lados creaban una especie de túnel verde. Todo parecía completamente normal, completamente inocente. El pastor se sintió un poco tonto. Tal vez el muchacho había tenido una alucinación. Tal vez había consumido alguna planta extraña sin saberlo. Tal vez todo era producto del miedo y las supersticiones que contaminaban estas comunidades. Decidió quedarse un rato, solo para estar seguro. Se sentó en una piedra cerca de la orilla y abrió su Biblia. Comenzó a leer en voz alta salmos de protección y fortaleza. El sonido de su propia voz lo reconfortaba en medio del silencio creciente del bosque. Los pájaros habían dejado de cantar. De hecho, ahora que lo pensaba, no se escuchaba ningún animal. Solo el agua, solo el río fluyendo constante, eterno, indiferente. Leyó durante casi una hora. El sol ya se había ocultado completamente y la oscuridad comenzaba a apoderarse del lugar. El pastor decidió que ya era hora de regresar. Se puso de pie, guardó su Biblia en la mochila y se dio la vuelta para tomar el camino de regreso. Pero entonces lo escuchó. Un sonido suave, casi imperceptible al principio. Una voz de mujer que cantaba. El pastor se congeló. El corazón comenzó a latirle con fuerza en el pecho. Se dijo a sí mismo que era solo el viento, solo el agua golpeando contra las piedras. Pero el sonido continuó, haciéndose cada vez más claro. Era efectivamente una canción, sin palabras reconocibles, pero melodiosa y extrañamente atractiva. Venía de río arriba, exactamente de donde Roberto había descrito. Cada fibra de su ser le decía que corriera, que se fuera de ahí inmediatamente. Pero el pastor Elías era un hombre de fe. Y la fe, pensó, no huye de la oscuridad. La enfrenta. Con la cruz apretada en su mano derecha y recitando una oración en voz baja, comenzó a caminar hacia el origen del canto. Sus piernas temblaban, pero continuó avanzando, apartando ramas, pisando sobre raíces y piedras resbaladizas. El canto se hacía más fuerte con cada paso. Ya no era solo una voz, eran varias. Un coro de voces femeninas que se entrelazaban en una armonía imposible. Y entonces las vio. Ahí estaban, exactamente como Roberto las había descrito. 5 mujeres sentadas en las piedras grandes del río, todas vestidas de blanco, todas con el cabello negro y largo, todas increíblemente hermosas bajo la luz tenue de la luna que comenzaba a aparecer en el cielo. Lo miraban. Todas lo miraban con esos ojos que brillaban en la oscuridad, y sonreían. El pastor levantó su cruz y comenzó a gritar: «En el nombre de Dios les ordeno que se vayan. Este lugar no les pertenece. Regresen a la oscuridad de donde vinieron». Las mujeres no se movieron. Solo continuaron mirándolo con esas sonrisas extrañas que no llegaban a sus ojos. Una de ellas, la que estaba en el centro, ladeó la cabeza como un pájaro curioso. Y entonces habló. Su voz era dulce, casi infantil. Pastor Elías Ramírez, de San Andrés Tuxtla, 45 años, sin esposa, sin hijos, siempre solo. El pastor sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo sabía esas cosas? Ustedes no son más que demonios.
No les tengo miedo, Dios me protege. Otra de las mujeres habló, con la misma voz dulce y terrible. Dios no viene a este río, pastor. Aquí solo estamos nosotras. Siempre hemos estado aquí, desde antes que los hombres pusieran nombres a estos lugares, desde antes que construyeran sus iglesias y trajaran sus cruces. El pastor comenzó a retroceder. Sus pies tropezaron con una raíz y casi cayó, pero logró mantener el equilibrio. Las mujeres se pusieron de pie al mismo tiempo, como marionetas controladas por el mismo hilo invisible. El agua del río no parecía mojarlas. Sus vestidos permanecían completamente secos. Quédese, pastor. Quédese a cantar con nosotras. Tenemos mucha hambre. Hace tiempo que no viene nadie. No, yo no voy a quedarme. Yo voy a regresar y voy a advertir a todos. Voy a decirles que este lugar está maldito. Una de las mujeres rió. Fue una risa aguda, desquiciada, que hizo eco entre los árboles. Usted puede intentarlo, pastor. Puede gritar todo lo que quiera, pero nadie le va a creer. Ya lo intentaron otros antes que usted. Siempre vuelven. Todos siempre vuelven al río. El pastor no esperó a escuchar más. Se dio la vuelta y comenzó a correr. Corrió como nunca había corrido en su vida, con las ramas golpeándole el rostro, con las piedras lastimándole los pies a través de sus zapatos gastados. Detrás de él escuchaba las risas, múltiples risas que se mezclaban con el sonido del agua, y pasos. Escuchaba pasos chapoteando en el río, siguiéndolo. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas no pudieron más, hasta que finalmente vio las luces de las casas de El Saladero a lo lejos. Cuando llegó a la casa de la familia de Roberto, se dejó caer en el suelo jadeando, cubierto de rasguños y lodo. La madre salió corriendo y lo ayudó a levantarse. El pastor, entre respiraciones agitadas, solo pudo decir una cosa: tienen que irse de aquí. Todos, tienen que irse. Esa noche el pastor Elías no durmió. Se quedó sentado en una silla, con la Biblia abierta en su regazo, mirando por la ventana. Y cerca de las 3 de la madrugada, las vio. Ahí estaban, paradas en el límite donde terminaba el patio y comenzaba la vegetación. 5 figuras vestidas de blanco que lo observaban sin moverse. No intentaron acercarse, solo lo miraban y sonreían. Al día siguiente, el pastor Elías abandonó El Saladero. Le dijo a la familia que llevaran a Roberto a la ciudad, que buscaran ayuda médica profesional, que jamás volvieran a ese río. Regresó a San Andrés Tuxtla convencido de que todo había sido una prueba de su fe, una tentación del mal que había logrado superar. Pero estaba equivocado. Las tepas no lo habían dejado ir. Solo estaban esperando. Comenzó a escuchar el canto en las noches. Primero era suave, casi imperceptible, como si viniera de muy lejos. Pero cada noche se volvía más fuerte, más claro. El pastor intentó rezar más, leer más la Biblia, ayunar, hacer todo lo que su fe le indicaba. Nada funcionaba. El canto seguía ahí, llamándolo, atrayéndolo. Comenzó a tener sueños terribles donde caminaba de regreso al río, donde las mujeres lo esperaban con los brazos abiertos. Despertaba empapado en sudor, gritando. Sus feligreses comenzaron a notar el cambio. El pastor Elías ya no era el mismo. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, hablaba menos. Durante sus sermones se quedaba callado a mitad de una frase, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Algunos comenzaron a murmurar que se estaba volviendo loco. Otros, los más viejos que conocían las historias, sabían exactamente qué le estaba pasando. El pastor intentó resistir. Durante 3 meses luchó contra el llamado que sentía en su interior, contra esa necesidad creciente de regresar al río Tancochín. Pero era como intentar detener el agua con las manos. La atracción era demasiado fuerte. Una noche de junio, sin decirle nada a nadie, tomó su mochila y comenzó a caminar. Sus pies conocían el camino. Su cuerpo se movía casi por cuenta propia. Caminó toda la noche, cruzó pueblos dormidos, atravesó campos oscuros, hasta que finalmente amaneció y se encontró parado frente al río. Ellas estaban ahí, esperándolo. Las 5 mujeres de blanco sentadas en sus piedras
sonriéndole como viejas amigas que reciben a alguien que regresa después de un largo viaje. El pastor Elías sintió paz por primera vez en meses. El canto que había escuchado en su cabeza durante tanto tiempo ahora era real, envolvente, hermoso. Ya no tenía miedo, solo cansancio. Un cansancio profundo de luchar, de resistir, de intentar entender. Dio un paso hacia el agua. Las mujeres extendieron sus manos hacia él, todavía sonriendo. El agua estaba fría cuando la tocó con su pie descalzo, pero no le importó. Dio otro paso, y otro. El agua le llegaba ya a las rodillas. Las mujeres comenzaron a cantar más fuerte, sus voces llenando todo el espacio, toda su mente. El pastor cerró los ojos y se dejó llevar por el sonido. Ya no pensaba en Dios, ni en la salvación, ni en nada. Solo existía el canto. Cuando el agua le llegó al pecho, sintió manos frías tocando sus brazos. Abrió los ojos y ellas estaban ahí, rodeándolo. De cerca eran todavía más hermosas, pero también más terribles. Sus ojos no tenían pupilas, solo eran blancos completos. Sus sonrisas revelaban dientes demasiado afilados, demasiado numerosos. Pero ya no importaba. El pastor estaba en casa. Lo último que pensó antes de que el agua cubriera su cabeza fue que Roberto tenía razón. Todos volvían al río. Siempre volvían. No porque quisieran, sino porque el río nunca dejaba ir a quienes una vez habían escuchado el canto. Días después, un pescador encontró la mochila del pastor Elías en la orilla del río Tancochín. Dentro estaba su Biblia, completamente empapada, con las páginas pegadas entre sí. También encontraron sus zapatos, colocados cuidadosamente uno junto al otro, como si alguien se los hubiera quitado antes de entrar al agua. Pero del pastor Elías nunca se encontró rastro alguno. Algunos dicen que se ahogó, otros que simplemente decidió desaparecer. Pero los viejos de las comunidades cercanas saben la verdad. Saben que el pastor Elías se unió a las Tepas, que ahora es parte del río, parte de ese lugar donde la fe no alcanza y donde Dios no mira. Y en las noches sin luna, cuando el viento sopla de cierta manera, todavía se puede escuchar el canto, ese canto dulce y terrible que viene del río Tancochín. Y de vez en cuando, los que se atreven a acercarse juran que ya no son 5 las figuras de blanco que se ven en las piedras, ahora son 6, y una de ellas, la más nueva, la que está un poco apartada del resto, sostiene en sus manos una cruz de madera, una cruz que ya no tiene ningún poder en ese lugar, porque el río nunca suelta lo que es suyo.